Cada vez que mi hija se duerme, habla con una voz que no es la suya. Una voz grave, antigua, que me llama madre, aunque yo nunca tuve otra hija. Me llamo Lucía y lo que voy a contarles me ha perseguido durante años. No sé si lo hago para liberarme o porque necesito que alguien más cargue con el peso de lo que descubrí. Lo único que sé es que mi hija ya no es mi hija, y que hay algo detrás de sus ojos que nunca debió volver. El primer síntoma fue inocente. Elena, con apenas 6 años, comenzó a hablar dormida. Al principio, era balbuceo infantil, frases incompletas. Yo solía sonreír pensando que soñaba con juegos o caricaturas. Pero pronto su voz cambió. Era más grave, más profunda. En una ocasión la escuché decir claramente: «Mamá, ¿me reconoces?». Sentí un escalofrío. Entré en su habitación, la vi dormida, respirando suavemente, pero sus labios se movían. Y de ellos salió una frase que me heló la sangre. «No soy Elena». La llevé a médicos, a psicólogos. Todos decían lo mismo: parasomnia, estrés, imaginación. Pero nada explicaba lo que vino después. Mi hija empezó a dibujar rostros. No suyos, no míos. Rostros quemados, sin piel, con los ojos vacíos. Los coloreaba con crayones negros y rojos, y siempre los acompañaba con una palabra que no conocía: volver. Una noche la encontré frente al espejo de su cuarto, inmóvil. Me acerqué despacio y le pregunté qué hacía. Me respondió sin apartar la vista: «Ella quiere salir. Dice que este rostro no es suyo». El reflejo me arrancó un grito. Durante un instante, en lugar de Elena, vi el rostro de otra niña: piel quemada, párpados derretidos, dientes a la vista en una mueca imposible. Cerré los ojos y cuando los abrí, solo estaba Elena, con expresión tranquila. Busqué información en el barrio. Descubrí que años atrás, en un edificio cercano, hubo un incendio. Una niña murió allí, atrapada entre las llamas. Su cuerpo nunca fue hallado por completo. Su nombre era Clara. Al ver una foto antigua en un periódico amarillento, casi dejé caer el papel. Era el mismo rostro que vi en el espejo. Intenté convencerme de que todo era coincidencia, pero Elena empezó a hablar con palabras que no conocía. Decía frases antiguas, mencionaba calles que ya no existían, señalaba casas abandonadas y aseguraba que allí me dejaste morir. Su mirada ya no era la de una niña. A veces parecía que alguien más estaba detrás de sus ojos. Una madrugada, escuché pasos en el pasillo. Salí corriendo y la vi de pie frente a la puerta de entrada, con la mano en el picaporte. Le pregunté a dónde iba. Me respondió con esa voz grave: «A mi casa. Tú no eres mi madre». La llevé de vuelta a la cama. Al amanecer, fingió no recordar nada. Pero yo sabía que Clara estaba ganando terreno. Las cosas se salieron de control la noche en que fui al baño y vi algo en el espejo. Elena estaba detrás de mí, pero sin rostro. ¿Dónde deberían estar sus ojos, nariz y boca? Solo había piel lisa. Me giré asustada y la vi normal, preguntándome por qué lloraba. Pero el espejo seguía mostrando esa máscara vacía. Llamé a un sacerdote. Me escuchó con paciencia, pero cuando mencioné el nombre de Clara, su rostro se tensó. Me dijo que en la parroquia había registros del incendio y que no era la primera vez que alguien afirmaba sentir la presencia de esa niña. Pero agregó algo que me hizo temblar. Clara siempre busca una madre. Nunca la tuvo en paz. Y cuando encuentra un cuerpo, lo reclama. Esa noche puse un crucifijo en la habitación de Elena. Al amanecer estaba en el suelo, roto en 3 pedazos. Sobre la pared, con crayón rojo, ella había dibujado 2 figuras, una mujer con lágrimas y una niña sin cara, unidas por las manos. El desenlace llegó poco después. Elena cayó en un sueño profundo del que no podía despertarla. Su respiración era agitada, sus manos arañaban las sábanas. Me incliné para susurrarle que todo estaría bien, pero de repente abrió los ojos. Eran negros, completamente, sin pupila. Y con esa voz que ya conocía me dijo: «Por fin, ya estoy en casa». El espejo de la habitación se agrietó con un sonido seco. En él ya no se reflejaba Elena, sino Clara,
con la piel quemada y una sonrisa retorcida. Yo grité, pero mi hija me abrazó con fuerza y susurró: «No llores, mamá. Siempre te buscaba». Desde entonces, vivo con una niña que a veces es Elena, y a veces no. Y cada vez que miro el espejo, temo ver el día en que el rostro de Clara será el único que quede. Me desperté en un ataúd que no era mío. Lo peor no fue el olor húmedo de la madera podrida, ni la sensación del polvo entrando en mis pulmones. Lo peor fue que reconocí los huesos que me rodeaban, como si fueran míos. Como si yo hubiera muerto allí antes. Ese recuerdo no fue un sueño. Fue una certeza. Desde niño tuve pesadillas extrañas, pero en los últimos meses se habían vuelto insoportables. Siempre soñaba con un cementerio viejo, con tierra cayendo sobre mi rostro, con uñas que sangraban intentando arañar madera. Despertaba con las manos entumecidas y las yemas desgarradas, aunque nunca me movía dormido. Me llamo Samuel y, aunque nací en Madrid, mi familia provenía de un pueblo pequeño en Castilla llamado Valdemora. Cuando cumplí 27 años, decidí mudarme allí en busca de tranquilidad. No sabía que lo que me esperaba no era paz, sino la confirmación de que mis sueños no eran solo producto de mi mente. La primera noche en Valdemora escuché el tañido de campanas. No era medianoche ni había misa, el sonido era sordo, apagado, como si viniera de bajo tierra. Me asomé por la ventana y vi el cementerio del pueblo al final de la calle, iluminado apenas por la luna. Me estremeci. Era idéntico al de mis pesadillas. Los días siguientes, los habitantes del pueblo me recibieron con amabilidad, pero había algo extraño en sus miradas. Me observaban demasiado tiempo, como si intentaran reconocer en mí a alguien que ya habían visto. Una anciana, al darme pan en la tienda, susurró: «Tus ojos no han cambiado». Cuando le pregunté qué significaba, se persignó y se marchó sin responder. Las noches se volvieron insoportables. Soñaba con un ataúd cerrado, con tierra cayendo sobre la tapa. En el sueño, yo gritaba, golpeaba, sentía como el aire se consumía, y justo antes de perder la conciencia, escuchaba voces riéndose. Voces que reconocía, eran los mismos aldeanos que me saludaban durante el día. Un domingo decidí enfrentar mis miedos. Entré en el cementerio. Los cipreses se alzaban como sombras negras y el aire era más frío que en el resto del pueblo. Caminé entre tumbas viejas hasta llegar a un rincón olvidado, donde la tierra estaba hundida. Allí me arrodillé, sin saber por qué, y comencé a cavar con las manos. Lo que encontré me heló la sangre. Bajo apenas medio metro de tierra había un ataúd podrido. La tapa estaba rota desde dentro. Y dentro, un esqueleto con los dedos desgarrados, las uñas quebradas contra la madera. El cráneo me miraba con una mueca eterna de desesperación. Y alrededor de su cuello, colgaba un amuleto. Ese amuleto lo había visto antes. Era el mismo que aparecía en mis sueños, un colgante de hierro con forma de espiral rota. Lo tomé con manos temblorosas y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. En ese instante, las campanas comenzaron a sonar de nuevo, aunque no había nadie en la iglesia. A partir de esa noche, mi vida se convirtió en un descenso a la locura. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de otra vida. Recordaba un nombre que no era el mío, Diego Herrera. Veía como un grupo de aldeanos me acusaba de herejía, cómo me golpeaban, cómo me llevaban al cementerio. Veía sus rostros, deformados por el odio y la superstición. Y luego, el horror de sentir que me enterraban vivo. Empecé a reconocer esos rostros en los descendientes que aún vivían en el pueblo. El carnicero tenía los mismos ojos que uno de mis verdugos. La anciana de la tienda era idéntica a la mujer que me escupió antes de sellar el ataúd. Nadie recordaba lo que hicieron sus antepasados, excepto yo. Una tarde, al mirar el espejo, noté algo imposible: mi reflejo no era mío. Por un instante, vi un rostro ajado, cubierto de tierra, con los ojos hundidos. Era el rostro del cadáver que encontré. Cerré los ojos y al abrirlos, mi cara volvió a ser la de siempre. Pero desde ese día, el espejo ya no me devolvió confianza. Decidí investigar en los archivos de la iglesia. El sacerdote, un hombre mayor con manos temblorosas, me dejó acceder a los registros antiguos.
En un libro polvoriento encontré la historia. En 1734, un hombre llamado Diego Herrera fue acusado de practicar brujería. Nunca se halló su cuerpo, y el registro oficial decía, enterrado en secreto por orden del consejo local. Al leerlo, sentí que el aire se volvía denso. No era un lector, era un testigo que confirmaba su propia muerte. Las pesadillas se intensificaron. Ya no solo veía mi entierro, también escuchaba sus voces actuales. Voces que me decían, No debased vulva. el ciclo nunca termina. Tus huesos nos pertenecen. Una madrugada desperté con tierra bajo mis uñas y un olor insoportable en mi ropa, como si hubiera estado bajo tierra. Mis sábanas estaban cubiertas de polvo y al lado de la cama encontré el amuleto, aunque lo había dejado guardado en otro cuarto. Decidí abandonar el pueblo. Pero cuando subí al coche, vi que la salida estaba bloqueada por los vecinos. No decían nada, solo me observaban. Todos juntos, inmóviles, como esperando algo. En sus ojos había odio y reconocimiento. Me refugié en mi casa, cerrando puertas y ventanas. Esa noche fue la última que intenté dormir. En el sueño no estaba en mi cama, sino otra vez en el ataúd. Sentí las tablas crujir, la tierra presionando, el aire acabándose. Grité hasta desgarrar mi garganta, arañé hasta arrancarme la piel. Y cuando pensé que iba a morir de nuevo, el ataúd se abrió. No fue la luz lo que vi, sino un espejo. En él estaba yo, con ojos vacíos, la piel gris y la sonrisa de un cadáver. Detrás, sombras humanas me rodeaban, con los mismos rostros de mis verdugos, generación tras generación. Me desperté sudando, con sangre en las uñas. En mi habitación, el espejo estaba agrietado, y en la grieta aún podía ver ese otro rostro, sonriéndome. Desde entonces no duermo, porque sé que la próxima vez que cierre los ojos, no volveré a despertar en mi cama. Volveré a despertar en el ataúd. Y esta vez, no podré salir. He visto mis propios ojos en cadáveres de diferentes siglos. Y siempre me miran con el mismo odio. Mi nombre es Andrés. Desde pequeño tuve la certeza de que mi vida no era la primera. No lo digo como una metáfora poética, lo digo porque recuerdo muertes que no viví. La primera vez ocurrió a los 7 años. Me desperté llorando, convencido de que había sido ahorcado en una plaza. Sentía la cuerda en mi cuello, el mareo, el calor de una multitud que gritaba. Mis padres pensaron que era solo una pesadilla. Pero yo sabía que había muerto ahí, en otra piel. Con los años, los recuerdos se volvieron más claros. Al estudiar historia descubrí algo aterrador. Los escenarios de mis sueños existían de verdad. Pueblos medievales, cárceles coloniales, barcos hundidos. Todos coincidían con épocas distintas. Y siempre había un elemento común, el momento de mi muerte y la certeza de que mis ojos eran diferentes. Rollos enchendidos, como si llevaran consigo un rastro maldito. A los 24 años, trabajando como investigador en archivos históricos, me encontré con un retrato del siglo XVII. Era de un noble ajusticiado por brujería. La pintura mostraba su rostro antes de morir, y sus ojos eran los míos. El mismo color rojizo en el iris, el mismo brillo de rabia y desesperación. Mi obsession. In Pisa recora bibliotecas, museos, archivos. Encontré fotografías antiguas donde aparecían cuerpos de ahorcados, quemados, decapitados. Siempre, en medio de la multitud, había un cadáver cuyos ojos se clavaban en mí. Los mismos ojos, mi maldición. Al principio pensé que era una alucinación. Pero entonces comenzaron las pesadillas. Cada noche revivía una muerte distinta. Ardí en la hoguera, sintiendo como el fuego devoraba mi piel. Me hundí en las aguas negras de un río, con cadenas en los tobillos. Escuché el crujir de mis huesos bajo las ruedas de un carruaje. Sentí el filo de la guillotina acariciando mi cuello. Cada muerte era real. El dolor, insoportable. Y siempre, antes de perder la conciencia, mis ojos se reflejaban en algún objeto cercano, un charco, un cuchillo, un cristal roto. Siempre rojos, siempre condenados. Decidí buscar ayuda. Acudí a un psiquiatra. Tras varias sesiones,
Me sugirió que anotara cada recuerdo con el mayor detalle posible. Lo hice. Pronto tenía cuadernos enteros llenos de fechas, nombres, lugares. Cuando los comparé con registros históricos, descubrí que coincidían casi a la perfección. Pero hubo algo peor. En varias ocasiones, al mirar al espejo después de escribir, mi reflejo no imitaba mis movimientos. Me miraba con odio, como si quisiera recordarme que no podía escapar. Y en esos reflejos, mis ojos ya no eran marrones. Eran rojos. Una noche, soñé con un hombre encapuchado. No era yo, era alguien más. Caminaba por un bosque, perseguido por figuras con antorchas. Cuando lo alcanzaron y lo degollaron, sentí el filo atravesar su garganta, y entonces desperté jadeando, con la camisa empapada en sangre. Corrí al espejo, mi cuello estaba limpio, pero mis labios y mi piel estaban manchados de un líquido oscuro y metálico. Empecé a creer que no solo recordaba mis muertes pasadas, sino que las estaba repitiendo en sueños, como si mi alma estuviera condenada a revivirlas una y otra vez. En mis investigaciones encontré una pista. Un manuscrito anónimo del siglo XV hablaba de un alma errante marcada por el fuego en sus ojos. Decía que aquel condenado estaba destinado a renacer eternamente, cada vez con un rostro distinto, pero siempre con la misma muerte esperándolo. Y al final, su espíritu quedaría atrapado en un ciclo sin fin, observándose a sí mismo morir en 1000 formas diferentes. Me aterró descubrir que ese manuscrito describía mis propias visiones. Incluso mencionaba un símbolo, un círculo roto por una línea diagonal. Lo dibujé en mi cuaderno sin saber por qué, y luego lo encontré tallado en varias tumbas antiguas que visité. Era como si mi maldición hubiera sido registrada por otros antes de mí. Los últimos meses han sido insoportables. No duermo. Cuando cierro los ojos, vuelvo a morir. Y cada vez que muero, despierto más débil, como si una parte de mí quedara atrapada en ese pasado. Mi reflejo en el espejo ya no es confiable. A veces me sonríe, a veces me habla con los labios sin moverlos. Anoche me dijo, no eres el primero. No serás el último. Estoy escribiendo esto como advertencia. Si alguna vez ves tus propios ojos en los de un muerto, huye. No investigues. No sigas el rastro. Porque la maldición no tiene final. Hoy, mientras redacto estas líneas, siento un calor insoportable en mi garganta, como si la cuerda volviera a apretarme. El espejo frente a mí ya no refleja mi habitación, sino una plaza medieval llena de gente. Al fondo, un cadalso. Y allí estoy yo, con los ojos rojos, esperando la cuerda. Si mañana alguien encuentra este cuaderno, sabrá la verdad. No existe vida nueva. Solo hay muerte repetida. Y mis ojos nunca dejarán de mirarme.